Episodio 9. Razones para confiar en el Dios vivo, el Dios soberano. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios está en control? ¿Por qué hay tantas guerras y desastres? ¿Por qué permite tanta maldad? Si Dios es justo, ¿por qué no castiga a los malvados de inmediato? ¿O por qué sana a algunos y a otros no? Estas preguntas surgen cuando enfrentamos el dolor y no entendemos cómo Dios actúa. Algunos piensan que los milagros no ocurren por falta de fe. Otros dicen que Dios simplemente no tiene poder para intervenir. Pero en el fondo, todas estas dudas nacen de no comprender quién es Dios ni cómo actúa su soberanía. La verdad es que Dios es soberano y su control perfecto nos invita a confiar en Él, incluso cuando no podemos entender todo lo que hace. En un mundo lleno de incertidumbre, sufrimiento y preguntas sin respuestas, hay una verdad que permanece: Dios sigue en el trono. Conocer su soberanía no solo nos revela quién es Él, sino que también transforma nuestra manera de vivir, confiar y enfrentar cada día. En este episodio descubriremos por qué el Dios soberano es digno de nuestra confianza, esperanza y obediencia, y qué significa realmente que Él sea soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? La palabra soberanía proviene del latín superanus, que significa el que está por encima. Al aplicarla a Dios, afirmamos que no hay nadie por encima de Él en poder, autoridad o propósito. Su soberanía significa que Él tiene control absoluto sobre todo, desde las galaxias más lejanas hasta el latido de tu corazón. Nada ocurre sin que Él lo sepa o lo permita. Él es el Rey que gobierna con sabiduría, justicia y amor. Tiene dominio total sobre lo visible e invisible, y su voluntad se cumple de acuerdo a su perfecto plan eterno. Salmo capítulo 115, versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Efesios capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Qué implica su soberanía? Comprender qué implica la soberanía de Dios nos da confianza, nos da esperanza y propósito, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. Su soberanía implica que Él tiene control total. No existe la suerte o el azar ni sorpresa para Dios. Todo está bajo su mirada y autoridad. Salmos capítulo 103, versículo 190. Su voluntad es perfecta. Sus planes siempre se cumplen y Él usa incluso lo difícil para cumplir sus propósitos. Nada ni nadie puede frustrar su voluntad. Job capítulo 42, versículo 2. Amor y justicia. Aún en lo malo o doloroso, Dios lo transforma para bien, y en eso se revela su bondad. Romanos capítulo 8, versículo 28. Imagina a un padre guiando a su hijo por un camino oscuro. Aunque el niño no ve el destino, confía plenamente en la mano que lo sostiene. Así es Dios con nosotros. Su soberanía es una guía firme y amorosa, incluso en medio de la oscuridad. No necesitamos verlo todo, solo necesitamos confiar en Él. Características de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es íntimamente ligada a su carácter y a sus atributos. Omnipotente, puede hacer todo lo que desea, nada le es imposible. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Omnisciente, conoce cada detalle del pasado, presente y futuro. Salmos capítulo 147, versículo 5. Bueno y justo,
nunca actúa con maldad ni injusticia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Inmutable, no cambia, su voluntad es firme y perfecta. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Sabio, sus planes son perfectos, aunque no siempre lo comprendamos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Estas cualidades nos aseguran que Dios no es un tirano, cruel ni malvado. Por el contrario, es un Dios que reina con compasión y propósito eterno. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Si Dios controla todo, ¿qué pasa con nuestras decisiones? ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? La Biblia enseña que Dios es soberano, pero también nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Dios se ha revelado a través de su palabra, mostrándonos cómo vivir, cómo criar a los hijos, cómo formar un matrimonio. Somos nosotros quienes decidimos aceptar o rechazar esa guía, y cada decisión trae consecuencia para bien o para mal. Deuteronomio capítulo 30 del 19 al 20. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A pesar de las elecciones que tomemos, Dios incorpora nuestras decisiones en su plan perfecto. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Un ejemplo claro es el de José, quien fue vendido por sus hermanos, que actuaron con maldad. Sin embargo, Dios usó esa injusticia para preservar la vida de su pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no es sorprendido por nuestras elecciones. Él conoce perfectamente lo perverso y engañoso que es el corazón humano, y aún así actúa con gracia sin violar nuestra libertad. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios siempre busca nuestro bien, y ningún acto humano, por malvado que sea, puede frustrar sus planes eternos. La soberanía de Dios y el problema del mal. ¿Por qué permite Dios el mal si es soberano? Esta pregunta nos lleva al corazón mismo de la fe cristiana. A continuación, exploraremos 3 verdades clave que nos ayudan a comprender esta tensión. 1. El origen del mal. El mal no proviene de Dios. Entró en el mundo por la desobediencia humana y la rebelión de Satanás. Génesis capítulo 3, Santiago capítulo 1, versículo 13. Las guerras, el sufrimiento y los desastres reflejan un mundo quebrantado por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. 2. Dios usa el mal para sus propósitos. Aunque Dios no cause el mal, puede transformarlo en bendición. La cruz de Cristo es el mayor ejemplo, un acto de injusticia que Dios usó para traer salvación. Hechos capítulo 2, versículo 23. De forma similar, una madre que ha perdido un hijo puede encontrar consuelo al compartir su fe, mostrando cómo Dios obra incluso en medio de la tragedia. 3. El plan final de Dios. El mal no tiene la última palabra. Dios promete un mundo sin dolor ni muerte. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Su paciencia además permite que más personas se arrepientan y encuentren salvación.
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Además, no debemos olvidar que Dios puede usar el mal y el sufrimiento como herramientas redentoras con diversos propósitos para disciplinarnos y formar nuestro carácter. Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11. Una oportunidad para manifestar su gloria, como en el caso del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 3. Una llamada al arrepentimiento, confrontando nuestro pecado y despertando nuestra conciencia. Lucas capítulo 13, versículo 1. La cruz, la máxima expresión de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta de forma gloriosa en la cruz de Cristo. Fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo. No fue una improvisación, sino parte de su eterno propósito de redención. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dios utilizó sus acciones de la maldad de los que lo crucificaron para cumplir su plan. Lo que parecía una derrota fue en realidad una victoria divina. La cruz no fue un accidente, sino un acto de soberanía gloriosa y amor inconmensurable, el plan eterno de Dios para salvarnos. En ella convergen la justicia, el amor y la soberanía perfecta de nuestro Dios. La cruz es la prueba suprema. Lo que parecía derrota fue en verdad la mayor victoria de Dios. ¿Cómo responder a la soberanía de Dios? Conocer la soberanía de Dios transforma nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos con Él. Aquí hay 5 formas claves de responder ante esta verdad profunda. 1. Reconocimiento y adoración. Reconocer su autoridad. Aceptar que Dios es el gobernante supremo sobre toda la creación y sobre cada vida individual. Adorarle con reverencia, obedecer su palabra, vivir según sus mandamientos y principios revelados en la Escritura como expresión de amor y rendición. 2. Confianza y entrega. Confiar en su sabiduría, creer que Dios en su soberanía tiene un plan perfecto incluso cuando no lo entendemos. Rendir nuestra voluntad, encontrar seguridad al saber que Él cuida cada detalle de nuestra vida. 3. Fe en medio de las dificultades. Aceptar las pruebas con esperanza, entender que pueden ser parte del proceso de crecimiento espiritual. Buscar a Dios en medio del dolor, acudir a Él como fuente de consuelo, fortaleza y dirección. Confiar en su propósito redentor. Saber que incluso el sufrimiento puede ser transformado en bendición. 4. Servicio y testimonio. Usar fielmente nuestros dones, poner al servicio de Dios lo que Él nos ha dado para edificación del prójimo. Compartir nuestra fe, hablar de su soberanía, amor y fidelidad con nuestras palabras y acciones. Vivir una vida transformada. Dejar que su autoridad moldee nuestra forma de pensar, sentir y actuar. 5. Examen personal. En lugar de culpar a Dios por el mal en el mundo, examina tu vida, tus palabras y acciones. ¿Edifica o destruyen? Pídale al Señor que sane tu corazón, renueve tu mente y te ayude a caminar conforme a su voluntad. Responder a la soberanía de Dios implica humildad, confianza y obediencia, reconociendo que Él es el Señor de todo y que su voluntad es siempre buena, justa y perfecta. ¿Por qué es importante reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida diaria? Porque nos libera de las preocupaciones. Al confiar en que Dios tiene el control, dejamos de angustiarnos por el futuro y descansamos en su cuidado constante. Fortalece nuestra fe. Comprender la soberanía divina nos da confianza profunda en Dios y en la fidelidad de su palabra. Nos motiva a obedecer,
Saber que Dios tiene el derecho de dirigir nuestras vidas nos motiva a vivir según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Nos capacita para enfrentar las dificultades. Nos ayuda a perseverar en medio de pruebas, sabiendo que Dios está presente, nos sostiene y obra en todo para nuestro bien. Nos lleva a adorar con gratitud. Reconocer su soberanía despierta gratitud, reverencia y deseo de darle la gloria que solo Él merece. En conclusión, confiar y elegir la vida. La soberanía de Dios significa que Él reina con poder, sabiduría y amor. Podemos confiar en Él aunque no lo entendamos todo. Si Dios no fuera paciente con nosotros, todos estaríamos condenados por nuestros pecados. Pero por su misericordia y amor, Él nos da tiempo y nos da oportunidades a todos para arrepentirnos. Dios no desea la muerte del malvado, no porque no se lo merezca, es porque ningún ser humano sabe hacer el bien. No existe ningún justo, no hay ni siquiera uno, sino que Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Si actuara con juicio inmediato contra toda maldad, muchos no tendrían una oportunidad de salvación. Su paciencia es una expresión de su amor, de cuánto nos ama. Dios no actúa con maldad, porque en Él no hay maldad. Y en efecto, la maldad no está afuera, sino está dentro de nosotros, está en el corazón humano, en nuestros pensamientos, palabras y actitudes. Cuando menospreciamos a nuestra familia, insultamos, juzgamos, criticamos o sembramos odio, estamos siendo parte del mal. Fruto de esa oscuridad, surgen generaciones de hijos rebeldes, adictos, perdidos sin propósito. Y muchas veces esos los que hoy matan, roban y destruyen, provienen de un hogar rebelde, desordenado, quebrantado, lleno de heridas y abandono emocional. Por eso, este no es el momento de cuestionar si Dios es bueno o malo, según lo que nos da. Es el momento de examinar nuestro propio corazón, nuestras palabras, nuestras acciones. Pregúntate, ¿tus palabras edifican o destruyen? ¿Tus actitudes muestran amor y esperanza? ¿Tu presencia lleva paz a tu hogar o trae discordia? Si no es así, pídele al Señor que sane tu corazón, que limpie toda maldad en ti y te enseñe a amar, a perdonar y a bendecir a otros. Dios es soberano, pero también nos ha dado el libre albedrío. Tenemos la capacidad de elegir vivir en la luz o permanecer en las tinieblas. No demos lugar al mal. Nuestra vida en este mundo es breve, es temporal. No permitamos que nuestras propias decisiones destruyan lo más valiosos que tenemos, nuestra familia, nuestra sociedad y nuestro propósito eterno. Hay esperanza, hay redención si volvemos a Dios de todo corazón. Él no necesita nada de ti, simplemente desea tu mayor bien. Cristo vino y ofreció su vida por amor a ti. Nadie, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus amigos, puede entregar su vida en tu lugar, pero Él ya lo hizo. Confía en la soberanía de su amor. No hay mayor seguridad que saber que aquel que gobierna todo también entregó su vida por ti. Cristo te ama, el Padre te espera con los brazos abiertos y su Espíritu Santo está dispuesto a fortalecerte en cada paso.